Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos amigos. Antes de entrar de lleno en nuestro contenido de esta semana, queremos recordarles que tal como hicimos a final del año pasado y al inicio de este, en nuestro programa hacemos una pausa para la realización de dos especiales que denominamos Glosa Musical. Recordarán la selección que realizamos de famosos temas originales de películas que hoy son unos clásicos del cine. Bandas sonoras compuestas por John Barry, John Williams, Ennio Morricone, Vangelis, Hans Zimmer, Elmer Bernstein y Bill Conti. Bajo este concepto nos quedaron otros compositores y que en un próximo programa les presentaremos. Una segunda parte consistió en temas clásicos que fueron incluidos en las bandas sonoras de verdaderas joyas del cine. Música de Beethoven, de Rimsky-Korsakov, de Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Richard Strauss. De otros autores clásicos también dejamos para una próxima ocasión otra entrega similar. Pues este año les presentaremos dos especiales de glosa musical. Uno de cantautores de nueva trova que no suenan en nuestro país y que sorprenderán a quienes gustan de conocer de nuevas voces y modalidades musicales. Hemos preparado una segunda versión de selecciones especiales dedicada a las cuerdas clásicas con verdaderos virtuosos instrumentistas, especialmente de la guitarra y el violonchelo. Versiones de temas populares, éxitos del rock y, claro, interpretaciones inusitadas de los maestros clásicos. En nuestros próximos programas de este mes de diciembre daremos mayores detalles sobre el contenido de Glosa Musical que presentaremos el domingo 25 de diciembre y el domingo 1 de enero del 2023. Bien, vamos a nuestra emisión de hoy. Esta semana tenemos la participación de un joven profesional de la economía que pertenece a la agrupación política Alianza País que preside el doctor Guillermo Moreno. Nos referimos al licenciado Francisco Tavares Vázquez, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, con formación y especialización en políticas económicas y finanzas públicas en las universidades francesas de Lorraine del 2012 al 2013 y en Clermont-Auvergne en el 2013-2014. Con él tocaremos diversos temas de economía y sobre la situación actual en nuestro país. Así que hacemos nuestra primera pausa y en breve retornamos. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Como expresamos en el primer segmento, hoy contamos con la presencia del licenciado Francisco Tavares Vázquez. Ambos apellidos le preguntaba si eran del Cibao, si pertenecían a Moca. Bueno, por lo menos el Vázquez sí, de la familia de Horacio Vázquez, que viene desde Gaspar Hernández. Sí, yo vengo de, la familia de mi madre, de Jamao al Norte. De Jamao al Norte, y que precisamente de Jamao al Norte pues vienen acercándose a la ciudad de Moca, y en Estancia Nueva ahí fue donde más tuvo la presencia la familia Vázquez, ya en nuestro municipio cabecera de la provincia de Espaillat. Durante los últimos años ha estado trabajando en la política fiscal en el Ministerio de Hacienda, en particular sobre la política tributaria, en la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, en la cual se desempeña como analista de estudios tributarios. Desde hace ya un tiempo se habla de que es necesario una reforma en el país y que los pasados gobiernos no se atrevieron a realizar por el costo político sobre todo. La primera pregunta que le hacemos a nuestro invitado: ¿se hace necesario una reforma fiscal en la República Dominicana en estos momentos? Sí, gracias por la invitación. Ciertamente, no laboro ya en el Ministerio de Hacienda. Laboré por 7 años y desde 2020 pues ya me dedico más al área de las consultorías y a la academia. Soy profesor universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del área de economía. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si es necesario,
Yo creo que el contexto en un principio alejó la posibilidad de realizar unas reformas. Recuérdese que estábamos en discusión del llamado pacto fiscal e incluso el presente gobierno presentó una propuesta que recuerdo fue rechazada por la población porque incluía una serie de medidas que eran regresivas. Cuando hablamos de regresivas es que afectan y tasan sobre todo la renta, los ingresos de los que menos tienen. O sea, ahí están los impuestos indirectos como el ITEVIS, el IVA, que son impuestos que gravan a quienes menos tienen, porque van al consumo, sí. Por eso son indirectos. Entonces, eso alejó la posibilidad e incluso la época post pandemia, en donde había cierta debilidad y las personas estaban realmente con un ambiente muy incierto de lo que iba a ocurrir, eso políticamente no le convenía a este gobierno, pues retiró la propuesta. Pero yo creo que en este momento y después, sobre todo de que llegue el próximo gobierno después de 2024, es necesario hacer una reforma fiscal. Petro lo hizo en Colombia. ¿Qué hizo Petro? Bueno, llevó un argumentario, llevó una propuesta de que si no se hacía una reforma fiscal, él no podría cumplir con esas promesas que realizó. Y se sinceró. Yo creo que nosotros, los dominicanos, y sobre todo el próximo gobierno que llegue, tiene que abocarse a una reforma integral de las finanzas públicas que no incluya nada más los impuestos, porque ahí es que está el problema de la discusión y el debate, porque la ciudadanía tiene baja moral fiscal. ¿Qué es eso? Que tiene poco interés el contribuyente de pagar impuestos porque sabe que no hay una retribución para atrás de los impuestos que paga en buenos servicios públicos. Exacto. Y en buenos servicios públicos, que ese es el dilema y el problema. Y además, algo que nunca se toca cuando se habla de fiscalidad en la República Dominicana, que son los llamados gastos tributarios o incentivos que se generalizan y que siempre los más beneficiados son las grandes empresas y los grandes emporios corporativos. Bueno, mencionaste a Petro, pero Petro apenas comienza su gobierno. Exacto. Es decir, es muy bueno hacerlo a principio de gobierno porque al final, en los próximos años, tendría un beneficio precisamente de esa reforma fiscal que mostrar y que no le perjudicara políticamente. En el caso de este gobierno, evidentemente que entonces no lo hará, porque tendría un costo demasiado fuerte de frente a las próximas elecciones. Lo que significa entonces que para el próximo gobierno, sea cual sea, ya sea este que se reelija o cualquier otro que venga como nuevo, sí tendrá que abocarse a una reforma a principio de gobierno. Esa es la realidad del cuadro fiscal de nuestro país. O sea, no podemos seguir teniendo un déficit estructural que fluctúa de 2.5 a 3% del PIB en cada ejercicio presupuestario. Entonces eso hay que eliminarlo gradualmente, porque sé que ciertamente cuando reduces los gastos bruscamente eso puede afectar la actividad económica y con ello el empleo y la estabilidad, digamos, macroeconómica, que es baja inflación, crecimiento sostenido, bajos niveles de desempleo, que es lo que se quiere que promueva la política económica. Sin embargo, inmediatamente se asuma, el próximo gobierno tiene que plantearle a esta sociedad una reforma fiscal que sea progresiva, que elimine las exenciones redundantes, es decir, aquellas que ya no cumplen un rol de política económica. Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos sobre esos incentivos. El sector turismo, Punta Cana específicamente, es un destino conocido mundialmente. Ya el Estado Dominicano no tiene la necesidad de seguir exonerando arancel, ITEVIS, impuestos sobre la renta, a hoteles que son muy rentables. Que ya están establecidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a focalizar, vamos a promover con los mismos incentivos otros polos turísticos que están rezagados. Por ejemplo, Montecristi, por ejemplo, Pedernales. O sea, cosas que queremos
de alguna forma que despeguen para que generen un bienestar económico para esas zonas, tanto del sur como del noroeste, que se encuentran en desventaja económica y que la gente no venga y migre hacia acá, sino que encuentre empleo allí. Como está sucediendo en Punta Cana. Lo que ha sucedido en Punta Cana en los últimos años es que ha absorbido incluso mano de obra profesional, incluso mano de obra poco calificada, que viene desde el Distrito Nacional y se desplaza a Punta Cana. Y eso es lo que nosotros queremos, que se diversifique un poco la concentración de la actividad económica que está enfocado sobre todo en nuestro país, en lo que es el Gran Santo Domingo y la ciudad de Santiago. O sea, hay que ver cómo ese crecimiento económico, esa vigorosidad que ha mostrado la economía dominicana se pueda desparramar por todo el territorio nacional y pueda impactar incluso la posibilidad de que muchas personas que se encuentran en provincias económicamente poco avanzadas, no migren hacia acá. Queremos que la gente se quede en sus provincias. Yo desearía que los jóvenes y todo el que quiera permanecer en su terruño donde nació pueda encontrar empleo allí y pueda aportar profesionalmente al desarrollo de esa provincia o de ese municipio. De hecho, encontramos en el este muchas personas que vienen desde el sur profundo, que están trabajando en las cadenas hoteleras allí. Incluso también hemos visto muchos haitianos profesionales que también están dando ese servicio en los hoteles del este, básicamente. Y es cierto lo que tú dices. Ahí tenemos el caso de Montecristi, el caso de Pedernales, que todavía no tiene una base sólida para explotar el turismo. Hay mucha deficiencia en infraestructura. Así es. Que todavía no le proporcionan esas facilidades, pero por lo menos está Puerto Plata, que también está despegando en ese aspecto. Así es. Yo creo que el desarrollo regional, provincial, tiene que ir de la mano con una muy buena dotación de servicios y bienes públicos. O sea, si el Estado no invierte en infraestructura, autopistas, aeropuertos cercanos, y además hace que la provincia de Pedernales o la misma provincia de Montecristi tenga los elementos con los cuales pueda atraer inversión extranjera o inversión privada nacional para que invierta allí y confíe en la perspectiva de crecimiento de esas provincias, no hay posibilidad de que se pueda desarrollar ninguna actividad productiva, por más buena intención que se tenga. Creo que el fideicomiso que se hizo pro Pedernales, que está creando algunos niveles de infraestructura y está trayendo inversión, según lo que ha dicho Sigmund Freud, que es el encargado, el director general de la Dirección General de Alianza Público-Privada. Vamos a ver cómo esto se puede canalizar y cómo esa inversión al mismo tiempo pueda ser sostenible, porque hay que recordar que Pedernales no solamente es una provincia pobre, sino una provincia en términos ecológicos y en términos de diversidad medioambiental muy rica, muy diversa. Y hay que ver si esa inversión al mismo tiempo permite el desarrollo económico para que pueda aminorar los niveles de pobreza, pero que tampoco esto se convierta en un aval para destruir lo que hay en términos de activo ambiental. O sea que hay que ser un poco equilibrado en las proyecciones y en los desvelos que se tiene desde la política económica, la política pública, para que eso se pueda conciliar, porque si no tendríamos un problema. Sí, yo entiendo que muchas personas, muchos de nosotros los dominicanos, al no conocer la provincia de Pedernales, al no conocer lo que es eso, no saben de lo que tenemos allí. Porque como tú dices, la biodiversidad es extrema, es algo sensacional. Tenemos ahí desde la playa hasta las montañas. Pinares, por ejemplo, en la Sierra de Bauruco, que nosotros logramos cruzarla en una ocasión. Y la verdad que los pinares que hay ahí, lo de Jarabacoa y Constanza no le dan ni por los tobillos. Así es. Y más la riqueza mineral que también allí existe. Pero Pedernales tiene quizás el mayor problema es la distancia
de la gran urbe, de donde están, no tan solo de la capital, lo decimos también desde el punto de vista de las visitas de los turistas por los aeropuertos. Si tienen que llegar a los aeropuertos de acá para entonces poder trasladarse a tierra allá. Se está construyendo un nuevo aeropuerto, sí, habría que ver. Y se hizo un vuelo incluso de prueba. No, ya di que hay hay vuelos internos sí, ahora, pero todavía falta infraestructura allí. Mucha infraestructura, desde agua, carretera, las calles mismas, hasta habitaciones hoteleras. Así es. Y otro elemento que quisiera que abordáramos y que cuando nosotros hablamos sobre la economía, a veces perdemos de vista ese lado, es que debemos superar lo que es el relato muchas veces del Banco Central de que la actividad económica ha crecido. El crecimiento es un indicador que te puede dar el paso o ser el soporte para lograr el desarrollo. El desarrollo es un crecimiento con cualidad, es un crecimiento cualitativo e inclusivo. Y eso es lo que no se está generando en el país. O sea, somos de las economías que más crecen en la región junto con Panamá todos los años. O sea, eso lo registra CEPAL, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Central siempre se vanagloria en el relato que hace de la evaluación de la economía sobre ese aspecto. Sin embargo, el Ministerio de Economía junto con CEPAL hace un informe y dice que la desigualdad en la República Dominicana es una de las más amplias de la región. O sea, es contradictorio. Un crecimiento vigoroso por un lado, pero una concentración penosa y realmente muy profunda por el lado de la distribución del ingreso. Y por eso es que es necesario una reforma fiscal, porque la política fiscal lo que busca es redistribuir la renta a través de los impuestos y del gasto. Bueno, mayor crecimiento de la economía de República Dominicana como que es sinónimo también de una mayor brecha entre ricos y pobres en nuestro país. ¿Qué habría que hacer para precisamente poder conseguir ese nivel de crecimiento general a ese también crecimiento en cuanto a los servicios y los beneficios que puede obtener la ciudadanía? Cuando retornemos, estaremos en nuestro programa Glosa con Francisco Tavares Vázquez. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Continuamos en nuestro programa con Francisco Tavares Vázquez, licenciado en Economía, y con el cual estamos conversando sobre la situación en nuestro país. Y quedaba en el aire la pregunta de qué hacer para que ese crecimiento económico que cada año muestra y demuestra la República Dominicana que logra obtener, cómo eso puede ir en beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Considera usted que el actual gobierno está manejando bien la economía? Bueno, yo diría que tiene algunas falencias, sobre todo porque no ha cambiado la lógica de funcionamiento del modelo económico, sea un modelo económico de concentración de la riqueza, un modelo económico que se basa en la actividad y en el fomento de la actividad empresarial, no así del beneficio a los y las trabajadores y trabajadoras. Es decir, que vemos un modelo que está creando incentivos tributarios y beneficios para el gran empresariado. Sin embargo, cuando vemos los elementos de desigualdad, de pobreza, estos se mantienen estructuralmente altos. Entonces, hay un problema redistributivo. ¿Cómo nosotros desde Alianza País vemos la solución de este problema? Primero, una reforma fiscal que redistribuya la renta nacional, es decir, el ingreso que percibe la economía nacional de la producción económica y de los aportes del trabajo al proceso productivo. Esa es una. Lo otro es generar un pacto por elevar progresivamente los niveles salariales. No hay posibilidad de que el crecimiento económico, el progreso económico que está generando el país a nivel macro, es decir, a lo amplio, se pueda filtrar hacia la población sin que los salarios reflejen ese bienestar. Bueno, esa ha sido una lucha de ustedes desde hace un buen tiempo, el hecho de que haya un reajuste o un aumento salarial, como se le quiera llamar. Un aumento salarial, porque hemos visto que en los últimos 20 años, desde el año, no puede ser que los salarios reales
estén igual que hace 25 años en la República Dominicana. Cuando hablamos de salario real, estamos hablando del poder de compra de los salarios. ¿Cuánto podría comprar un dominicano hace 25 años y cuánto compra con lo que gana en promedio hoy? Y la verdad es que hoy podemos comprar menos cosas, a pesar de que la República Dominicana ha avanzado muchísimo en infraestructura, en muchas en fuentes de empleo. Sin embargo, hemos vendido a nuestro país como un paraíso de bajos salarios. O sea, ¿cuál es la industria que aquí está realmente dominando la economía dominicana, la estructura? Es la zona franca. Pero la zona franca vienen al país por los impuestos que se le descuentan en sus ejercicios contributivos, pero al mismo tiempo porque hay una mano de obra muy barata que no existe en sus países de origen. A veces el salario que se le paga a un obrero dominicano de la zona franca es un 20% o una quinta parte de lo que gana un obrero estadounidense o europeo, que son los que vienen a hacer las inversiones aquí. Y otra cosa, ahora que tú tocas el tema de las zonas francas, y es que la zona franca no tiene que ver nada con la economía dominicana. ¿Por qué? Porque es una producción que se logra en base a una mano de obra barata, más barata que lo que se paga normalmente aquí para productos para consumir aquí, fuera de zona franca. Y segundo, porque el mercado de la zona franca es fuera de la República Dominicana. Que se habla muchas veces, yo siempre tengo mi recelo con los economistas, para decir, si los economistas tienen una gran capacidad de cómo demostrar que las cosas se pueden hacer bien, pero cuando van a los numeritos como que la realidad no le da, la realidad es otra. Entonces, sí, crecimiento de la zona franca, un nuevo parque que se crea, pero al fin y al cabo, ¿qué gana un empleado allí? ¿Qué gana un obrero en esa zona? Y lo que allí se produce con mucha calidad no lo consumimos ni siquiera nosotros. Es decir, ¿dónde está el beneficio que no sea para el inversionista? En realidad es una industria desarraigada de la economía dominicana. El único arraigo son los salarios. Incluso cuando tú discutes, y yo que trabajé en el Ministerio de Hacienda y siempre vivíamos en contacto con Adozona, que es como ese espacio, ese gremio ellos, lo único que ellos arguyen como positivo es que se cree empleo y que se exporta. Sí, o sea, esos dos elementos. Pero no hablan de que el país deja de recaudar. Pero esa exportación deja beneficio a la República Dominicana. Como en realidad, si neteamos la expatriación de los beneficios de la zona franca, es muy poco lo que se queda aquí. Exacto. O sea, ellos exportan, esa divisa entran a la economía y eso ayuda a la estabilidad del tipo de cambio porque el Banco Central, digamos que acopia ese flujo de divisa que entra a la economía y mantiene más o menos estable el tipo de cambio. Eso es un aporte. Sin embargo, cuando esas empresas generan sus beneficios, no lo van a dejar en la República Dominicana. Generalmente, exactamente. Los repatrian. Entonces, neteas lo que entra vía la exportación y les resta los beneficios que genera la zona franca y que se repatrian. Y yo creo que lo único que queda en República Dominicana son los salarios que se pagan. Usas el término netea, eso es de neto. Exacto, de neto. Cuando tú tienes un sueldo bruto de 120, te quitan todos los impuestos y te queden 100. Más o menos eso. Okay. Entonces ya mencionaba el elemento tributario de una reforma, el elemento de aumento gradual del salario real, de las condiciones de mejores ingresos de los trabajadores dominicanos. Y el otro muy importante para mejorar las condiciones de vida de los y las dominicanos es un sistema de seguridad social que verdaderamente proteja a la gente ante los azares de la vida, la vejez, la enfermedad y los riesgos laborales. Entonces, ¿qué tenemos como seguridad social en la República Dominicana? Un negocio. Tenemos unas empresas que intermedian el servicio de salud y que sencillamente te protegen contra ciertas dolencias que son las menos costosas. Por eso se llaman administradoras de riesgos de salud. Para esas empresas, que usted se enferme es un riesgo, porque ganan menos. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas empresas? Aminorar la cantidad de servicios médicos
que el dominicano o la dominicana pueda solicitar. Incluso se ve a las personas de mayor edad como no rentables. Y por eso se busca siempre integrar al sistema a personas jóvenes, porque las personas en promedio que tienen más edad solicitan más servicios de salud y se entiende, tienen más edad y los achaques de salud llegan precisamente en este momento, en ese periodo de la vida. Por lo tanto, un sistema que se basa sencillamente en que hay un riesgo de que una persona se enferme y que una persona de más edad debe ser marginado o aminorado en sus demandas por servicios de salud, no puede ser un sistema que garantice el derecho al acceso a una salud digna en la República Dominicana. Y el mismo tema de las pensiones. Entonces, todo eso se mezcla para generar situaciones que son muy lamentables y desigualitarias en la República Dominicana, porque cuando una gente le da una enfermedad de gran costo, por ejemplo un cáncer, una operación quirúrgica de gran costo, ellas se lavan las manos y dicen no podemos cubrir eso. Entonces, ¿cómo es posible que una gente se tenga que endeudar, empeñar su casa, hipotecar su casa para poder procurarse servicios de salud? Y eso es empobrecimiento. Habiendo pagado durante más tiempo, durante mayor cantidad de tiempo, ese seguro, que el tiempo en que tú puedes necesitarlo por enfermedad, por la edad. Es decir, tú prácticamente desde los 20 años, para poner que es la edad en que uno comienza más o menos a laborar, ya estable, evidentemente se comienza también desde antes, pero vamos a poner 20 años, hasta los 60, tú tienes ahí 40 años cotizando, con un mínimo de enfermedades, quizás algunas alergias, algunas infecciones, o quizás un accidente de tránsito como mucho. Pero ya de los 65 en adelante, lo más que tú vas a vivir ahí son 30 o 40 años más. No, a 40 no llega. A 40 no llega porque tú no vas a tener 100 y pico de años. Exacto. Sí, tú vas a durar 25 o 30 años viviendo. Pagaste durante 40, vas a durar 20 o 25 en un estado en que te vas a poder enfermar más fácilmente por la edad, y sin embargo en esa edad es cuando menos te puede cubrir. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las autoridades ante estas instituciones para que le rinda el beneficio necesario a las personas cuando ya no puedan trabajar, cuando ya no puedan laborar? El médico y el de las pensiones también, que los dos están en el mismo corte. ¿Qué puede hacer un gobierno, las autoridades? ¿Qué? Bueno, de parte del gobierno creo que deben plantearle a esta sociedad una modificación integral a la ley 8701, que es la ley que da como base todo el sistema de seguridad social en la República Dominicana, tanto en el lado de los riesgos laborales, en el de las pensiones, que también está en crisis, porque un 30% o menos de un 30% de recuperación de los salarios promedios para cuando usted se retire, y viendo que los salarios promedios en la República Dominicana son menores a 20,000 pesos, entonces estamos hablando de que son pensiones de miseria, como está ocurriendo en Chile y como ya se ha visorado en algunos países. Incluso en El Salvador de Bukele, que es un presidente atípico y medio conservador, incluso se ha hecho algunos avances. Entonces la República Dominicana tiene que verse en el espejo de esos países que han ya adelantado la tragedia que se viene cuando tú dejas un sistema de seguridad social en manos de empresas financieras, de bancos. O sea, entonces eso hay que pensarlo muy bien. Entonces el gobierno debe plantearle a esta sociedad una modificación integral de ese sistema, que incluya un seguro público general para todo dominicano y que todo el mundo cotice a ese seguro, y que ese seguro no niegue ningún tipo de dolencia o servicios que haya que cubrir por más costoso que sea, porque se trata de un derecho, y así nuestra Constitución lo refleja, diciendo que la salud es un derecho de todo dominicano o dominicana, e incluso la salud es un derecho universal. Por lo tanto, el gobierno debe dar un paso de avance y plantearle a esta sociedad una modificación que sea apoyada por sus legisladores, que ese es el problema, porque cuando tú vas a la discusión congresual,
Las AFP, la ARS tienen cooptado el sistema democrático. Bueno. Porque decir, a veces hasta financian la campaña de algunos, claro, desde algunos aspirantes. representantes. Pero tú me estás diciendo que la única manera en que el Estado puede imponerse a esas empresas privadas de manejo de los fondos de salud como de pensiones es simplemente presentándole la opción al ciudadano desde el punto de vista del gobierno, del Estado, de que tenga un seguro, y es preferible que usted cotice allí y que se olvide del privado. Creo un sistema en el cual el Estado sea el pilar principal de todo el sistema. Ahora, de que hayan iniciativas privadas, bien, que las haya, pero que no sea por ley que un dominicano o dominicana tenga que obligatoriamente afiliarse a una ARS y a una AFP privada de manera obligatoria. Eso no puede existir en un sistema de seguridad Para social. muchos de nosotros ha sido sorpresa de dónde que nosotros estamos afiliados. Entonces uno aparece en una AFP. En una AFP, sin uno porque te haber tenido- obligan. O sea, la ley dice que es obligatorio que un trabajador tenga que afiliarse a una AFP, pero a una AFP privada. Y una AFP que está engrampada con un sistema financiero y que también tiene al Estado como principal cliente. Porque todos esos fondos que tenemos ahí depositados son fondos que están financiando el presupuesto deficitario e irresponsable de los gobiernos dominicanos, porque cuando se emiten bonos internos, ¿quién es que compra esos bonos? Ya. Las AFP en el mercado de valores. O sea que hay cierta complicidad entre el negocio privado y la misma irresponsabilidad fiscal de los gobiernos que hemos tenido. Por eso no es fortuito que el gobernador del Banco Central, el mismo ministro de Hacienda y hasta incluso la misma, la forma en como el presidente ha callado en todo este tema, se deba a algún nivel de complicidad. Porque no puede ser que la sociedad esté demandando en las calles, como ayer se hizo, una gran marcha, una modificación, que creo que hay que profundizar eso de las marchas y porque aquí nada se hace sin presión ciudadana. Y entonces esos representantes nuestros, públicos y privados, no hagan nada por modificar esa ley y este sistema que lo que ha generado es más pobreza en los trabajadores, en lugar de beneficios. Quiero hacerte una pregunta ya fuera de este tema que estamos tratando y quiero que me lo conteste para el próximo segmento. En varias ocasiones hemos escuchado hablar de dolarizar la economía dominicana. Generalmente lo hemos apreciado cuando hay cierta crisis en el país. Pregunta, ¿hasta qué punto beneficia a la República Dominicana o a cualquier país dolarizar su economía y en qué momento sería propicio? Vamos a esperar para entonces continuar en nuestro próximo segmento respondiendo a esta pregunta. Inmediatamente se asume, el próximo gobierno tiene que plantearle a esta sociedad una reforma fiscal que sea progresiva, que elimine las exenciones, aquellas que ya no cumplen un rol de política económica. Y eso es lo que nosotros queremos, que se diversifique un poco la concentración de la actividad económica que está enfocado en lo que es el Gran Santo Domingo y la ciudad de Santiago. Hay que recordar que Pedernales no solamente es una provincia pobre, sino una provincia en términos ecológicos y en términos de diversidad medioambiental muy rica. El Ministerio de Economía junto con CEPAL hace un informe y dice que la desigualdad en la República Dominicana es una de las más amplias de la región. No puede ser que los salarios reales estén igual que hace 25 años. Para mejorar las condiciones de vida de los y las dominicanos es un sistema de seguridad social que verdaderamente proteja a la gente ante los azares de la vida. ¿Qué tenemos como seguridad social en la República Dominicana? Un negocio, que creo que hay que profundizar eso de las marchas, porque aquí nada se hace sin presión ciudadana. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Francisco Tavares Vázquez está con nosotros en el día de hoy y dejamos en el aire nuestra pregunta sobre la dolarización de la economía. ¿En qué consiste? ¿Cuándo es propicio? ¿Qué beneficio puede obtenerse? Bueno, dolarizar significa que un país asuma una moneda de curso legal que no es propia. En este caso, el dólar estadounidense. Eso tiene algunas ventajas.
no vamos a decir que no las tiene, en el sentido de que cuando tú tienes una moneda que es más estable, en este caso el dólar, esto pudiera generar niveles de inflación más bajos que si tuvieras una moneda propia. El caso de El Salvador, Ecuador, que son economías dolarizadas, generalmente están dentro de las economías que menos niveles de inflación generan. Sin embargo, tiene algunas desventajas también. Y es que cuando cedes tu espacio, ¿verdad? Tu espacio como economía para dolarizarla, significa que pierdes la capacidad de accionar tu política monetaria. O sea, no la puedes controlar porque la cantidad de dinero que circula en tu economía depende de la política monetaria que aplique, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, y también el flujo de divisas que entra y sale de tu economía. O sea, si eres una economía que no exporta lo suficiente, que no atraes inversión extranjera en la cantidad suficiente y otras fuentes de divisas como las remesas y el flujo turístico, pudieras encontrar problemas para poder estabilizar tu economía, porque puedes ralentizarla, en el sentido de que si el Banco Central reduce las tasas de interés, podemos esperar que los dominicanos, a través de las banca tradicional, pueda tener acceso a crédito barato. En el caso de que se dolarice, esto no puede ser, porque el Banco Central pierde la posibilidad de manipular las herramientas de política monetaria para incidir en la actividad económica. Eso es una ventaja que tiene nuestro país. Realmente a la República Dominicana le ha beneficiado tener su moneda, porque esta ha servido incluso en tiempos de crisis para accionar a través de las tasas de interés para incidir en la actividad productiva, ya sea aminorándola cuando hay elementos de precios elevados, digamos en el escenario económico, y cuando la actividad económica no está en su mejor momento, como ocurrió inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, que el Banco Central pues prácticamente abrió la posibilidad de que se colocaran 215,000 millones de pesos, que fue un 5% del PIB, y esto mejoró sensiblemente la actividad económica post pandemia, a tal punto que hoy podemos decir que la República Dominicana es una economía que, en términos generales, no estoy hablando del impacto que ya analizamos en la gente, es una economía estable y que tiene un buen nivel de crecimiento con unos niveles bajos de inflación. Claro, en esta perspectiva que estamos viviendo actualmente, donde un escenario internacional adverso de aumento de los insumos, sobre todo del petróleo, eso es algo que no podemos controlar. Es decir, que ahí la política monetaria no tiene tanta efectividad, porque los factores externos que inciden en los precios de la economía internamente no pueden ser dominados a través o manipulados a través de la política monetaria. Aunque esto es cierto, podemos ver también que el Banco Central ha aumentado las tasas de interés actualmente. La inflación se ha reducido un poco y proyectan que para este año 2022 termine alrededor de un 7% la interanual. Okay. O sea que se ha podido bajar un poco los niveles de inflación gracias a que el Banco Central tiene el dominio de su política monetaria. Si hubiese estado dolarizada la economía, los mecanismos para accionar en la incidencia o en la coyuntura económica hubiesen sido más limitados. ¿Y hasta qué punto es legítimo el hecho de que se estén haciendo transacciones en dólares en nuestro país? Yo creo que en momentos en que las personas pierden la confianza en la perspectiva económica, en esa misma medida comienza a refugiarse el ciudadano en una moneda mucho más estable, en este caso el dólar. El dominicano tiene muy presente las crisis, sobre todo la del 2003, que fue muy catastrófica para todos, que la recordamos. Yo era un adolescente en ese momento, pero sí recuerdo que no estaba muy bien, porque el tipo de cambio se disparó, lo que llama la gente el dólar se disparó,
y todos los productos importados en el país pues subieron de precio de manera estratosférica. No, o sea, desaparecieron de los supermercados. Desaparecieron los supermercados. Entonces, en esos momentos lo que hizo la gente fue comprar dólares y eso profundizó aún más el problema, porque cuando usted está demandando dólares como o moneda como refugio, entonces le está metiendo presión a la demanda y si la oferta no es buena, como fue en el caso nuestro, entonces eso dispara el tipo de cambio, que es un precio cualquiera, como cualquier bien de la economía. Claro. Es decir, es legítimo porque todo el mundo tiene derecho a por lo menos refugiar, o sea, tener sus ahorros bien resguardados. Siempre hay una lucha entre los ahorros, el nivel de compra y la inflación, y entonces es hasta legítimo que la gente haga ese tipo de cosas. Lo que tiene que sí tener presente las autoridades monetarias es saber en qué momento actuar, cómo actuar y generar los niveles de estabilidad y de confianza que le permitan a los agentes económicos pues saber en perspectiva hacia dónde vamos. Porque si hay dudas de eso, entonces la economía tiene un gran componente psicológico y eso puede afectar la perspectiva económica del país. Bueno, de acuerdo al currículum, Francisco tiene una gran experiencia en políticas agropecuarias, técnico en evaluación económicas en Conaleche y en el propio Ministerio de Agricultura. Precisamente desearíamos saber, en base a esa experiencia que ha tenido en estos renglones, en el sector agropecuario, cuál es la necesidad que tenemos nosotros de esos productos que cada año y en cada gobierno vemos cómo se están importando, desde el ajo hasta, bueno, supe que estaban importando hasta pollo. Wow. Bueno, fíjese, siempre ha sido un problema de los sectores productivos agropecuarios desde cuando yo me inicié en esto de la economía hace mucho tiempo. Mi primer trabajo fue precisamente el agro y es un sector, yo digo, muy estratégico para el desarrollo del país porque se habla de un elemento que es crucial, que es la soberanía alimentaria. Cuando un país pierde la soberanía alimentaria, está a merced de la inflación y de los efectos geopolíticos que ocurren y que afectan inmediatamente los insumos que nosotros producimos, que también deben ser producidos con fertilizantes, con una serie de insumos que no producimos aquí. Entonces, eso genera cierta vulnerabilidad en el sector agropecuario. Y si eso tú le sumas la presión de las importaciones, que siempre ha sido una batalla desde hace más de 30 años, que vengo, digamos, estudiando el tema agropecuario, siempre el tema de la importación viene como un elemento negativo. Y ahí, en esto, yo creo que los gobiernos, el Estado Dominicano, debe ser un tanto proteccionista, proteger al productor. Hay que crear mecanismos, no podemos meternos en las cadenas del libre mercado, porque nosotros somos un país pequeño, y que nunca vamos a poder competir en términos de economía de escala, es decir, de producción global, porque entre más produce, menor es tu costo fijo y tu costo variable. Entonces, eso hace que República Dominicana sea una economía en términos agropecuarios que no puede competir ni con Brasil, ni con Estados Unidos, ni con los europeos. Si hay un sector en Estados Unidos que está súper protegido, es súper protegido. La agropecuaria, la agricultura Europa, sobre todo. ¿Sí? Y los europeos, o sea, a ellos no les interesa que el agro sea rentable. Ellos, si no es rentable, lo hacen rentable a través de los subsidios. Claro. Pero ¿qué han entendido los europeos y los norteamericanos? De que si ellos no protegen a sus productores, van a quedar a merced de las importaciones de otros países, y eso es un elemento de seguridad nacional para ellos. Porque un país, cuando pierde la posibilidad de generar sus propios insumos alimenticios, en una gran parte está cediendo parte de su seguridad geopolítica. Sí. Porque cuando aumentan los precios de los alimentos, ¿qué es lo que se produce? Una carestía, se produce un acaparamiento. Muchos países actualmente se han negado a exportar su producción, y esto ha generado en países que no tienen soberanía ni una estructura productiva fortalecida
que se genere una potencial hambruna, como en los casos de los países africanos, del Cuerno de África y subsaharianos. Entonces, la República Dominicana, que actualmente tiene por lo menos una buena estructura productiva agropecuaria, que le genera, según lo que siempre se ha dicho, entre un 70 y un 80% de los insumos agropecuarios que produce, no puede dejar a merced del libre comercio esos elementos. Hay que apoyar la producción con acceso al crédito, porque la banca tradicional no le va a prestar a los agropecuarios con los niveles de riesgo que tiene el sector. O sea que es un sector especial, así es que tenemos que verlo. Entonces, el elemento de el apoyo técnico, el apoyo del crédito, que siempre han sido demandas ancestrales del sector agropecuario, y al mismo tiempo generar niveles de rentabilidad que sean adecuadas para que el empresario agropecuario o los productores pequeños y medianos no deserten de la actividad, y que, como ustedes saben, cuando hay un empobrecimiento de los espacios agropecuarios de las provincias productoras, lo que va a ocurrir es un desplazamiento primero de mano de obra, como ha ocurrido, buscando rentabilidad, y esa parte del campesinado que no se puede sostener va a migrar hacia los grandes cinturones de pobreza de las grandes urbes de la República Dominicana. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Sí. A chiripiar, a engrosar el peso del trabajo informal en nuestro país, que es vulnerabilidad y menos seguridad en el trabajo para quienes trabajan en nuestro país. ¿Tienes conocimiento en cuáles renglones nosotros ya somos autosuficientes o más que autosuficientes, pero sobre todo en cuáles renglones todavía nos falta desarrollarnos para ser también capaz de poder responder a la demanda de nuestras necesidades? Mira, aquí hay varios sectores que son muy competitivos. En el aspecto de la producción de arroz, nosotros somos autosuficientes. O sea, somos autosuficientes hasta tanto en el 2025 se quiten la protección de la rectificación técnica, que ahí vienen las importaciones de Arkansas y de esos países que van a traer, de Estados Unidos sobre todo, que van a traer arroz aquí sin cero arancel. Pero eso es exacto, van a traer, por lo tanto va a ser más barato traerlo que producirlo. Claro, y un arroz quizá de mayor calidad. Y cuando tú le pones a un dominicano que lo que está buscando no busca calidad, sino precio, sí, porque esa es la mentalidad de nuestro consumidor. Es un consumidor que se lleva mucho por el precio, no la calidad. Él no va a expresar su nacionalismo. Bueno, pero eso es fruto precisamente de la falta de capacidad adquisitiva que tenemos. Exactamente. Tenemos que ahorrar, ¿no? Exactamente. Entonces, en el banano también, muy bien. Nosotros exportamos banano a Europa en buena calidad, incluso banano orgánico. Sí. Mientras yo estuve estudiando en Francia, yo veía banano de la República Dominicana. Tengo entendido que el mayor exportador de banano, importador de banano a Inglaterra, somos nosotros los dominicanos. Exactamente. A Gran Bretaña. Tenemos un nicho ahí, en los frutales, como el banano, la piña, el aguacate. O sea, esos son los productos estrellas, y el cacao del agro dominicano actualmente. Okay. ¿A dónde nosotros tenemos problemas? En el ajo, la papa, el pollo, la carne. ¿Pollo? Sí. Pero la producción de pollo La producción de pollo, somos autosuficientes, pero hay un problema. Si nosotros abrimos nuestro mercado, bueno, vamos a tener serios problemas. Porque cuando la rectificación técnica desaparezca, que es la protección que se nos permitió después de firmar el Tratado de Libre Comercio para que nos adaptáramos y pudiéramos ser más competitivos o igual que los Estados Unidos. ¿Y en qué nos dieron como que te digan, bueno, vamos a hacer un acuerdo y en 15 años tú vas a invertir y vas a hacer todo lo que tengas que hacer para que tus productores estén a la par que los nuestros? ¿Y qué ha pasado? No, ahora lo que hay es un grito. Los productores... Si no se prepararon. No hubo capacidad o no quisieron. Bueno, el Estado no hizo las inversiones del lugar, no tecnificó, los mismos productores
también si no hay una política clara agropecuaria hacia dónde vamos. Facilidades impositivas. Facilidades de ese tipo. Entonces, bueno, se perdió todo este tiempo. ¿Y qué es lo que están planteando ahora mismo? Es la rescisión, o sea, o por lo menos sacar del acuerdo de libre comercio esos productos como hizo Costa Rica, porque Costa Rica sí supo ir al Tratado de Libre Comercio a negociar en aquellos renglones donde a ellos les interesaba, no donde ellos eran débiles y que podían perder la posibilidad de destruir su aparato productivo. Nosotros entramos ahí de sopetón, rápido, y que si no entrábamos en el Tratado de Libre Comercio, la economía dominicana iba a desaparecer. Bueno, estamos ya en un año prácticamente preelectoral. Ya el 2022 termina ahora, en este mes de diciembre, y entramos en el año 2023. ¿Cuáles son las expectativas de Alianza País? ¿Cómo se están preparando para su participación en las próximas elecciones? Bueno, Alianza País ha estado ya accionando a lo interno para presentarse a las elecciones del 2024. ¿Cuáles son las perspectivas y qué nosotros buscamos desde Alianza País? Buscamos crear una especie de frente progresista, opositor, que nosotros llamamos de avanzada, en donde participen una serie de organizaciones que tengan un plan programático que busque democratizar al país y que le presente una propuesta alternativa al conservadurismo que ha estado prácticamente gobernando en la República Dominicana en los últimos años. Vamos a presentar una propuesta una vez se articule ese bloque que en los próximos meses o días estaremos anunciando al país, y Alianza País está enfocado en esa propuesta, porque entendemos que Alianza País no es una propuesta política que busca crear por sí mismo un espacio o un ambiente de democratización y que la gente entienda que hay una opción diferente, sino que lo pueda hacer junto con las fuerzas políticas, los movimientos sociales y los partidos políticos que así entiendan hay que darle una respuesta a la actual situación que vive el país. Vamos a presentar propuestas a nivel municipal, congresual y presidencial. Los métodos para la elección de nuestros candidatos los vamos a anunciar próximamente, porque hay una fecha límite para informar a la Junta el método. O sea, estamos en discusiones actualmente con varias organizaciones políticas de nuestro literal, digamos, político, y con los cuales tenemos mucha afinidad programática y de análisis de la coyuntura política de nuestro país, y al mismo tiempo estamos fortaleciendo lo que es la estructura de Alianza País como partido político. Estamos inmersos en la campaña nacional de afiliación, que es haciendo un recorrido por nuestros sectores, digamos, de todas las provincias del país, captando y fidelizando personas que simpatizan con nuestra propuesta, para, si así lo desea, ya sea integrarse como afiliado o miembro de la organización. ¿Ese frente que piensan organizar es el mismo de José Francisco Peñaguaba? ¿Es otro diferente, otro movimiento diferente? No, con José, no es el frente Juntos Podemos, que tiene al BIS y ese grupo de partidos. No, es otro. Que al final van a caer en la fuerza del pueblo. Eso es lo que va a pasar. No estamos en eso. Nosotros pensamos que la oposición política tiene dos vertientes en la República Dominicana. Una que representa el retroceso y otra que significa el avance. Nosotros estamos en el avance y queremos avanzar con esas organizaciones que planteamos otra forma de hacer política, y por eso estamos en conversaciones y con el Frente Amplio, con otras organizaciones de políticas con reconocida solvencia y con una direccionalidad muy encarrilada hacia el progresismo como término político. Okay. Entonces estamos, no puedo dar detalles en total, pero próximamente estaremos presentándole al país una propuesta en ese sentido. Bueno, además está poner a disposición nuestro programa para ese momento tan especial en que anuncien ya formalmente cómo será su participación dentro de las próximas elecciones del 2023.
Francisco, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, por haber aceptado nuestra invitación. Y la verdad que nos ha agradado mucho nuestra conversación y sobre todo con el contenido con el cual tú has manifestado tantas inquietudes y tantas cosas positivas para el país. No, gracias a ustedes y nada, estamos abiertos a seguir participando cuando así lo disponga. Bueno, muchas gracias. Señores, nos encontramos la próxima semana en Glosa. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.